buenas, bienvenidos un día más a nuestro programa En Ruta. El Castillo de la Peña, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios o la cueva de Doña Trinidad son algunos de los monumentos más destacados de este municipio, una localidad que se encuentra a tan solo 52 kilómetros de Málaga capital. Entre su gastronomía podemos destacar unos exquisitos dulces, las galletas de almendras. Bienvenidos a Ardales. Ardales está situado en las estribaciones septentrionales de la Sierra de las Nieves, en su transición hacia los embalses de Guadalhorce y entre los municipios de Álora, Teba y Casarabonela. Se ubica a una altitud de 445 metros sobre el nivel del mar. El origen de Ardales, como lugar de asentamiento, se remonta a la prehistoria. Se encuentran con frecuencia sus tierras hachas de sílex, agujas de hueso y otros objetos de la Edad de Piedra, aunque la prueba más concluyente son las pinturas rupestres de la llamada cueva de Doña Trinidad Gru, a una distancia de 5 kilómetros del casco urbano, cuyas figuras monocromáticas de animales nos conducen por el hábitat del hombre del Paleolítico Superior. En tiempos de la dominación romana, fue fortificada con la construcción de un castillo, la llamada Peña de Ardales, alrededor de la cual fue edificándose el pueblo. Pero auténtica categoría de villa solo la halló al producirse la invasión árabe y ser distribuidas estas tierras por el emir al-Ur al-Tagafi en el año 716, dándosele el nombre de Ard Alá. Ardales cobra importancia durante el siglo IX, cuando Omar Ben Hafsun estableció en Bobastro, que la mayoría de los estudios sitúan en las mesas de Villaverde, a 4 kilómetros al este de Ardales, un pequeño reino cristiano rebelde al califato de Córdoba. Las fortalezas de Ardales y Turón por el oeste, el castillo de Teba por el este y el de Álora por el sur, formaban el arco defensivo de Bobastro y su comarca, pues sus habitantes, desde el principio del alzamiento, hicieron causa común con Ben Hafsun. El castillo de Ardales, por estar en la frontera, fue muy combatido, alternándose el dominio sobre él entre castellanos y andalusíes. El municipio fue fundado al conquistarse el pueblo el 24 de marzo de 1389 durante el reinado de Juan I por el caballero don Juan Ramírez de Guzmán, al que Enrique III concedió el señorío de la población. En su castillo se firmó el Pacto de Ardales entre el rey Juan II, representado por el adelantado de Andalucía don Diego Gómez de la Ribera, y el príncipe granadino Yusuf ben Almavi. Su escudo está formado por dos castillos, Turón y Ardales, y un puente que une a las dos fortalezas. Saludamos a María del Mar González, alcaldesa de Ardales. María del Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué pueblo más bonito tenéis, ¿eh? De verdad, un municipio con muchísimas cosas a visitar, luego una gente, unos vecinos muy amables, que es que en cuanto hemos llegado ya estaban pendientes de nosotros, se han parado para hablar con nosotros, para guiarnos. Esto es una maravilla y además mucha tranquilidad. Sí, la verdad es que contamos con un pueblo típicamente andaluz, como se suele decir, o de Casablanca, y lo mejor que tiene el pueblo, evidentemente, son su gente, sus habitantes, porque son personas muy cariñosas, muy amables, afables y dispuestas siempre pues, a apoyar a todo el que viene y a dar la bienvenida a todo el que viene. María del Mar, ¿cómo accedemos a Ardales? ¿Cuáles son las distintas vías de acceso al municipio? Pues desde Málaga se puede acceder por la A357, dirección Cártama-Campillo, y nosotros estamos a pie de carretera, vamos, que el desvío es prácticamente mínimo y es una carretera cómoda, con mucho tráfico, eso sí, que el tráfico por esta carretera ha aumentado muchísimo en los últimos años, pero la verdad que el acceso es cómodo. Además nos encontramos en un punto dentro de la provincia bastante importante y céntrico, porque estamos prácticamente a media hora de Málaga, de Antequera, de Ronda y también cerca de Sevilla, de Córdoba, vamos, que estamos muy bien situados. Bien situado, bien comunicado y a tan solo 52 kilómetros de Málaga capital, Efectivamente, que realmente estáis muy cerca. El casco urbano de Ardales, ¿cómo lo describirías? Pues bueno, Ardales es un pueblo blanco, típicamente blanco, con calles, algunas de ellas empinadas, porque no olvidemos que está en la base de una montaña, al pie de un antiguo castillo árabe, y normalmente, ¿cómo se describe un pueblo andaluz? De todas sus casas blancas, construcciones típicas, no hay grandes edificios ni bloques de pisos, normalmente son casas unifamiliares. Y como bien digo, tenemos la plaza del pueblo, que es una plaza grande, amplia,
y todo gira pues en torno pues a esta plaza, ¿no? Y ya La te Plaza digo, de la Constitución, la ¿no? Plaza de la Constitución y Plaza San Isidro. Se divide en dos plazas, la de la Constitución, que es donde está el ayuntamiento, y la Plaza de San Isidro, donde está la Alameda de abajo, que es donde comúnmente se conoce aquí en el pueblo. Vamos a saludar a Dolores, que es vecina de Ardales. Dolores, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo se vive en este municipio? pues para mí me parece muy bien, ¿Toda la vida viviendo aquí? toda la vida. Si tuvieras que recomendar al visitante algún sitio a visitar, no sé, algún lugar del pueblo, algún monumento que a ti especialmente te guste. Bueno, aquí tenemos, aquí visita todo el que viene la iglesia y el castillo. Trini, ¿tú también a gusto de tu vida aquí en Ardales? Pues yo hago mucho tiempo, voy muchas veces fuera, ¿Ah, sí? sí, porque ya murió mi marido y entonces estoy con mi hija, una en Madrid y otra en Granada. Ah, entonces pasa Y temporada en fuera y verano, otras aquí. ahora como van a venir de vacaciones, Ujú. pues me he venido yo y arreglamos la casa y pasamos aquí el verano que hay, se está muy fresquito y se está muy bien. Otra ardaleña, ¿no? Ardaleña. Ardaleña que ha pasado mucho tiempo Estaba fuera. mucho tiempo fuera y mi gusto era de estar aquí con mi pueblo Sí. y aquí estoy. Has regresado ahora, pero ya definitivamente te quedas aquí. ¿Qué es lo que echabas más de menos de Ardales cuando estabas fuera? Hombre, mi familia y mis amigos y todo. Ujú. El pueblo me perdió. El pueblo en sí, dice Dolores. Bueno, pues muchas gracias. Os dejamos con el paseo y que sigáis disfrutando de vuestra vida en Ardales. Si tuvieras que recomendar a un turista un lugar, un sitio, un monumento de vuestro municipio de Ardales, ¿cuál sería? Hombre, O un sería- rincón, un espacio. hombre, sería el Caminito Rey, lo que es el pantano y toda la zona esta de Babastro, el Castillo de Turón. Pues vamos a saludar a Paqui, ella es vecina de Ardales, aunque realmente nació en Carratraca, ¿no, Paqui? Sí, yo soy de Carratraca, ¿Eh? sí. También de corazón ya un poco ardaleña, porque lleva más de Hombre, 12 años. Llevo 12 años viviendo aquí nació mi hija y aquí llevo ya más tiempo, la verdad. ¿Y qué tal es la vida en un municipio como Ardales? La vida es muy tranquila, sí, aquí se ve muy bien. En los pueblos, igual que vivía yo en Carratraca, vivo aquí. La vida aquí mejor que en una capital, siempre. Os presento a Pedro Cantalejo, él es responsable del patrimonio aquí en el municipio de Ardales. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la zona más alta del casco urbano de Ardales, un municipio que tiene mucho que ofrecer al visitante, hay muchos monumentos y espacios de interés, como por ejemplo esta zona, como yo digo, la más alta del casco urbano, la Peña de Ardales, su castillo. Su castillo y su iglesia, porque en torno a estos dos edificios emblemáticos del pueblo, de donde se desparrama todo el resto del casco urbano, pues hay 5.000 años de historia. Desde una pequeña aldea de la Edad del Cobre hasta el siglo XIX, sin interrupciones, se fueron añadiendo elementos arquitectónicos de uso para toda la ciudadanía. Y con posterioridad desde el siglo XIX, pues ya exclusivamente con un uso religioso de la iglesia parroquial de Ardales. Fue una mezquita reaprovechada por los castellanos ya a finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV readaptada al uso cristiano, lógicamente. No solamente se readapta la nave principal, que es lo que nos queda del edificio primitivo, sino que se aprovecha también lo que es la torre campanario, que era, en su base fue el alminar, para completarlo con un campanario. Y por último ya se añade la fachada en el siglo XVIII. Como elemento, digamos, añadido, pues están las capillas barrocas que se van añadiendo por parte de las cofradías a lo largo de todo ese siglo XVIII y XIX. En esas capillas vemos alguna imagen que se procesiona en Semana Santa y luego también vemos al patrón del municipio, a San Isidro Labrador.
También vemos a la Divina Pastora y en el altar tenemos a la Virgen de Villaverde, que es la patrona de la localidad. Efectivamente, esa es una imagen de conquista traída por los castellanos cuando conquistan la ciudad y la fortaleza a las tropas granadinas, y entonces lo que dejan dentro de la mezquita para cambiar el culto desde el primer día es una imagen que viene guardada probablemente en un pequeño cofrecillo, en un armario, y con ese armario simplemente abierto pues ya quedó cristianizado el edificio. Hoy en día pues esa imagen de muy pequeño tamaño pero muy preciosa en sentido digamos escultórico, es la imagen protectora de la villa de Ardales y es la que se procesiona y se hacen las misas especiales en actos de su romería el 8 de septiembre. El suelo del templo no es original, es decir, en la mezquita pues habría otro suelo, pero sí que cuando se reforma o se adapta a templo cristiano, sí que ese suelo procede de esa época, ¿no? Sí, efectivamente, el suelo debe ser del siglo XVIII, de ladrillo, o simplemente un ladrillo puesto en llano, mientras que el único pedacito que conservamos del suelo original era el antiguo mihrab, que fue destruido para convertirlo en la fachada de entrada, en la puerta de entrada al nuevo templo cristiano, que ha conservado un suelo de ladrillo a sardinel, es decir, formando espigas. Y ese sí que es muy bonito, aunque está muy desfigurado ya, pero es el más antiguo que existe en todo el templo. El artesonado se conserva tal cual, además de un gran valor. Sí, es un artesonado magnífico de época mudéjar, del siglo XV, un artesonado que está hecho en madera de cedro de 2 colores, y la verdad es que se ha conservado íntegro hasta nuestros días. Bueno, vamos a hablar también dentro de este recinto del castillo de 2 museos. Por un lado tenemos el Museo Arqueológico y luego el Museo Etnográfico. ¿Qué nos puedes contar de estos 2 espacios? Bueno, son realmente 2 espacios bien diferenciados en 2 plantas distintas, pero realmente conforman un único espacio museográfico que nosotros llamamos el sitio cultural de la Peña de Ardales. Es decir, el espacio cultural de la Peña de Ardales lo conforman los restos arqueológicos que han aparecido aquí mismo en este yacimiento enorme que tiene Ardales coronando el casco urbano, pero también conserva una parte importante de enseres de la vida cotidiana de las personas que vivieron antes de 1950, que como todos sabemos, pues después de esa fecha cambió todo en el campo porque se mecanizó mucho y demás, y todo eso enseres, toda esa historia todavía viva en madera, que no se conserva en las zonas arqueológicas, pero se conserva en los museos etnográficos. Nosotros lo que le damos es el mismo tratamiento, queremos convertirlo todo en piezas únicas que recuerden a nuestros antepasados, y realmente el edificio cultural que tiene aquí la Peña de Ardales, tanto con su castillo como con sus museos, y el hecho de la iglesia es precisamente el gran orgullo que sienten los ardaleños de tener un pasado riquísimo y tan amplio, ¿no? Y bueno, aquí estamos para ofrecerlo a todo el que quiera visitarlo. Desde el castillo pues se divisan unas vistas muy buenas del municipio, también del entorno, del campo que lo rodea, y por supuesto también vemos al fondo esos embalses. Claro, los pantanos son obras de principios del siglo XX, son una de las obras hidroeléctricas más importantes del sur de la península ibérica, de los orígenes de la industria hidroeléctrica, conformando el magnífico y muy conocido Pantano del Chorro, que está en nuestro término, desde donde se accede directamente a lo que hoy en día es el gran éxito turístico de la zona del interior de la provincia de Málaga, que es el Caminito del Rey, que está en buena parte, en un 90% en el término municipal de Ardales. ¿Qué podemos contar de esas ruinas de Bobastro que son visitables y creo que la gestiona la Junta de Andalucía, creo, si no me equivoco? La gestiona el Ayuntamiento de Ardales, sí, gestiona una parte importante de esa enorme extensión que es el yacimiento arqueológico de Bobastro. Lo que controlamos y gestionamos desde el Ayuntamiento es las visitas guiadas a la iglesia rupestre y el monasterio mozárabe del siglo IX. Es un conjunto arqueológico de extraordinario valor científico, también histórico, aparece en todas las páginas. Es la iglesia más antigua documentada en Al-Ándalus, una iglesia que se hace como ofensa al Emirato de Córdoba en el siglo IX, y en el siglo X ya eso fue una provocación tan fuerte que lo que hace Abderramán III es mandar destruirla junto con toda la iglesia. Entonces nos ha quedado un espacio arqueológico diáfano sin ninguna construcción moderna, donde podemos enseñarle y transportar en el tiempo a los visitantes pues al siglo IX y al siglo X, en plena época de la revuelta de los mozárabes.
La cueva de Doña Trinidad o Cueva de Ardales también es municipal, ¿no? Y también se ofrecen visitas guiadas. Efectivamente, en la cueva de Doña Trinidad o la cueva de Ardales hay una ruta que se realiza todos los días menos los lunes para un número máximo de 15 personas que visitan el yacimiento paleolítico que tiene en el interior, que es el que se excava todos los años, y también se le ofrece la posibilidad de ver en las galerías interiores el arte rupestre tan impresionante y tan antiguo que tiene Ardales, más de 20.000 años más antiguo que los de Altamira, que los bisontes de Altamira. Claro, es un arte arcaico muy interesante donde se ven las manos de los prehistóricos, donde están los animales muy, digamos, con un diseño gráfico muy escueto, muy arcaico, y eso la verdad es que dentro de un recinto espeleológico impresionante de más de 2 kilómetros de longitud, que lo hace una visita inolvidable. ¿Qué ha supuesto para vuestra localidad, para vuestro pueblo, la restauración del Caminito del Rey? ¿Habéis notado un incremento en cuanto a más visitantes, más turistas? ¿Se ha abierto algún establecimiento hotelero nuevo? Porque aquí ya hay algún hotelito había, tema de apartamentos también, casas rurales. ¿Qué ha supuesto? La reapertura del Caminito del Rey, sin lugar a dudas, ha sido un revulsivo, vamos, como bien has dicho, no solo para el pueblo, sino para toda la provincia, ¿no? Y toda la zona. Por supuesto, ha significado que el turismo aumente mucho en el municipio. Son muchos los visitantes que tenemos a lo largo de todo el año, pero sobre todo yo destacaría los meses de septiembre y octubre, es cuando se nota realmente ese aumento de visitas y de personas que llegan a nuestro pueblo. Aquí, bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer, porque el cariz que ha tomado ese nuevo producto turístico, por decirlo de alguna manera, bueno, que ya estaba desde hace mucho tiempo aún sin abrir, la verdad es que ha significado que de nuevo Ardales tenga un papel importante dentro del turismo de interior. Como bien digo, queda todavía mucho por hacer, se están haciendo cosas poco a poco, paso a paso, porque ha sido bastante... no complicado, pero que el boom yo creo que no lo esperábamos. Se sabía que había muchas ganas de abrir el caminito, que las perspectivas eran buenas, pero todavía no somos conscientes de lo que significa, ¿no? Hay proyectos nuevos, evidentemente, lo que pasa que los proyectos pues no son cosas que se puedan hacer de un día para otro, pero hay proyectos nuevos y bueno, las casas aquí, por ejemplo, de las casas de alquiler, las viviendas turísticas, pues la verdad que es que está prácticamente lleno durante todo el año, sobre todo los fines de semana, pero ya os digo, ahora la época de verano, septiembre y octubre, es cuando realmente se nota que la gente sí anda por aquí. La verdad que es una alegría, ¿no? Porque da pie, pues, sobre todo que se conozca gente y, por supuesto, que Ardales pues, que sea conocido fuera de nuestras fronteras, porque vienen personas de muchísimas nacionalidades, no solamente de Europa, sino de Estados Unidos, de Oriente, y la verdad es que estamos muy contentos por ello. Tenéis un segundo castillo a las afueras del pueblo, pero dentro de vuestro término municipal, el Castillo de Turón. Efectivamente, el Castillo de Turón, que forma parte ahora de una ruta interesantísima de la historia que parte desde el propio casco urbano y cruzando el río Turón por el puente romano de la Molina, el único puente del siglo I después de Cristo que todavía sigue funcionando en la provincia de Málaga, que se puede pasar con coche, pues nos llegaríamos hasta la fortaleza medieval de Turón, que es una fortaleza del siglo XIII, impresionante, que ha permanecido absolutamente inamovible en el territorio, pero sobre todo carente, afortunadamente, de construcciones modernas, y entonces te transporta al paisaje de la época medieval.
Y de vuelta podemos hacer una misma ruta, porque eso nos llevaría hacia el Burgo, hacia el pueblo vecino del Burgo, nos llevaría en una ruta circular al propio pueblo, atravesando el río Turón y subiendo a los Arcos del Capellán, que son una antigua alquería medieval de regadío muy interesante que nos trae de vuelta hasta Ardales por la carretera del Burgo. Es un circuito cerrado, pero que tiene aproximadamente unos 9 kilómetros y que se realiza mucho por senderistas de todo tipo. Hablamos, por tanto, de la Gran Senda y esas dos rutas o dos etapas en las que está Ardales, una estación del Chorro Ardales y otra Ardales el Burgo, ¿no? Efectivamente, las dos tienen en total más de 35 kilómetros, se puede dividir, en la parte intermedia de ambas es precisamente el pueblo de Ardales, y una parte, lo ideal es hacerlo desde el Chorro y terminar en Ardales, y después emprender al día siguiente la de Ardales hasta el Burgo. Ese sería digamos, el esquema ideal. Pero muchas personas, incluso muchísimos malagueños que nos ven en este programa y que tienen sus días así libres, muchos más días libres, pues pueden hacerlo exactamente como una cosa totalmente única. Es decir, coger el tren y bajarse en la estación del Chorro, hacerlo hasta Ardales, después ese mismo día, si quiere, se vuelve en los autobuses al centro de Málaga, y volver otro día y desde Málaga ir hasta el Burgo y coger el autobús del Burgo, de Ronda del Burgo, que lo llevaría a Málaga. O sea que puede hacerlo en dos rutas o en una sola, pero siempre en 2 días. Por cierto, hemos mencionado el puente romano, único puente de la provincia de Málaga de esa época que es transitable todavía con coche. Bajo él transcurre el río Turón, un río en el que los propios ardaleños se bañan. Claro que nos bañamos, hay muchos charcos, el más próximo y más, digamos, famoso de los charcos para los ardaleños es el charco de la Hoya, que está en la ribera de los Molinos, que llegaba hasta los Pagos de Turón, hasta las huertas de Turón, pero hay varios charcos, ese es el más próximo, ese es el charco de los niños, de la gente joven, de las primeras parejitas que de novio que se hacían antes, iba al sol siempre a bañarse al charco de la Hoya, en el río Turón, y el río Turón es uno de los mejores ríos, digamos, potabilizados de Málaga, porque afortunadamente atraviesa solamente 2 pueblos que tienen depuradoras y son el agua principal potable que abastece a Málaga todavía a través del pantano del Chorro, del Conde de Guadalhorce. Como el proyecto de investigación prehistórica de Ardales tiene ya muchos años, ha cumplido más de 30 años, pues ha generado una enorme cantidad de información, tanto a nivel bibliográfico como a nivel arqueológico. Y a nivel arqueológico lo hemos aprovechado para mantener activo un museo específico de la prehistoria, que cuenta cómo fue la ocupación inmediata por parte de los homínidos de Ardales, cómo sin interrupciones durante todo el Paleolítico hubo poblaciones humanas en esta zona, tanto de neandertales como incluso más antiguos, de los primeros Homo erectus que poblaron la península, y después ya hace unos 8.000 años de los primeros campesinos y ganaderos y también agricultores del Neolítico. Desde hace 8.000 años hay también zonas de campo y las primeras aldeas. De hecho, hace 5.000 años ya se funda el pueblo como tal, es decir, tenemos constancia arqueológica de que en el pueblo había una aldea ocupada aproximadamente por 8 o 10 cabañas, que eso significaría 8 o 10 familias distintas, pero que corroboran el hecho de que Ardales tiene una importancia prehistórica trascendente a nivel del sur de la península ibérica como municipio. A partir de ahí pues se crea teníamos un único museo, lo dividimos en 3 museos que se han unificado ahora en 2 museos, es un poco un trabalegua, pero lo que quiere decir es que cada recinto está dedicado a una época distinta. El más antiguo es el que está a la entrada del pueblo, que es el de la prehistoria, de donde además es el punto de encuentro para visitar la cueva prehistórica de Ardales. De ahí saltaríamos a la Peña de Ardales a visitar el arqueológico del municipio, del casco urbano, y a la parte más alta del castillo donde visitaríamos el etnográfico.
Y eso es casi todo, o sea que no es que sea una cosa... Es verdad que requiere del ayuntamiento un gran esfuerzo de gestión, pero también se ve compensado porque prácticamente están viniendo a Ardales y al entorno de Ardales 500.000 de visitantes anuales. Y en cuanto al convento e iglesia, Bueno, el convento se funda ya un poco más tarde, a partir de todas las primeras órdenes conventuales que van repartiéndose por todos los territorios ocupados, y aunque hay antecedentes un poco más antiguos, el edificio actual es de esa época, del siglo XVIII, fue un gran convento que se desamortizó en el siglo XIX y del que solo nos queda como espacios útiles actualmente el edificio religioso, la zona de lo que son las zonas internas de lo que era el refectorio y algunas de las salas de los monjes. Todavía sigue siendo una cosa muy bonita en este pueblo el hecho de que las celebraciones alegres, como pueden ser los bautizos y las bodas, se siguen haciendo en la iglesia, y las celebraciones tristes, los entierros, las misas de difuntos y demás, se hacen en el convento. Es decir, hay esa doble dicotomía de lo alegre y lo triste, llevarlo a un sitio y a otro, ¿no? estamos en la cooperativa de Ardales. Ardales es un municipio también muy rico en cuanto a productos artesanales. Vamos a hablar un poquito con Ana. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí lo que más me gusta son los dulces de Ardales, y especialmente unos que tienen mucha fama fuera de vuestro término municipal. Yo diría que en toda España son muy conocidas las galletas de almendra de Ardales. Exactamente, galletas de almendra o tortitas de almendra, que también le llama mucha gente así. Ardales, yo creo que por el entorno que tiene, está rodeado de almendros y han sabido utilizar muy bien lo que es la almendra, porque casi todos los productos pues tienen eso en sus ingredientes, la almendra. ¿Y estas tortitas o galletas de almendra es una receta muy antigua? ¿Sabe de dónde viene? Es bastante antigua. Nosotros, la cooperativa lleva 40 años funcionando y elaborándolas, pero de aquí se dice que los árabes ya hacían la receta de las galletas de almendra. Bueno, otros productos muy conocidos, por supuesto, la miel de flores, cerveza artesanal que se está haciendo ya aquí en Ardales. Ya tienen 3 tipos de cerveza en el mercado. Son 2 jóvenes emprendedores de aquí de Ardales. La miel también de Ardales, patatas de Ardales, y pronto vamos a tener también una quesería. O sea que Ardales está que no para, ¿eh? Claro, apostando ahí por lo artesanal y por los productos de toda la vida. Y el tirón del caminito tenemos que aprovecharlo, porque ahora nos visita mucha gente. ¿Viene mucha gente también solicitando este tipo de productos para llevárselo ya a la capital y eso? La gente permanece aquí unos días y luego se quiere llevar todo lo que hay de aquí de la tierra. Vamos a hablar de la gastronomía exquisita que hay aquí en este municipio de Ardales. Quiero que conozcáis a Isabel Moral. Su marido hoy no puede estar con nosotros, es Juan Vera, pero es un matrimonio muy conocido en Ardales. Ellos son ardaleños, orgullosos de su pueblo, y luego tienen mucha fama porque apuestan por una comida casera, auténtica. Bueno, los platos que vamos a ver ahora lo dicen todo. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me encanta este tipo de comida de pueblo, comida de siempre, de toda la vida, comida de la abuela, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. La de la abuela, esa es la que yo hago siempre. La gastronomía de Ardales y de su entorno, ¿cuáles serían los principales platos? Aquí es muy típico el chivo a la pastoril, Sí. que lo hacen cuando hay, por ejemplo, una comida en el campo, pues la gente siempre lo hace. Hoy nos propone estos platos. Sí. Empezamos, si te parece, por ese que me gusta a mí mucho, Vale. gazpachuelo. Sí, gazpachuelo con marisco, que ya lo hacía mi madre. Claro, yo le he hecho más ingredientes, le pongo la gamba, la almeja,
porque lo empecé a hacer cuando abrimos al principio y a la gente le empezó a gustar mucho y ya lleva sus gambas, sus patatas, lleva rosada y almeja. Otro plato como entrante, aunque también tiene bastante nutriente, que es la porra con su huevecito cocido, su jamoncito. Sí, la porra está también hecha tradicional como toda la vida. Tenemos también estas croquetas, que además tienen forma redondita, con el acompañamiento de patatas fritas y de cebolla frita. Sí, cebolla frita. Porque nada, se me ocurrió un día y está muy buena. ¿Y de qué están hechas las croquetas? Y las croquetas son de carne del puchero. Lleva la carne del puchero y lleva jamón troceado chiquitito, jamón serrano y huevo también picadito, huevo cocido. Y con leche, va hecho con leche. Los que les guste, Isabel, los platos de cuchara, pues aquí tienen un plato estrella que son unos buenos callos. Exactamente. Son los callos que también la gente aquí lo busca mucho, porque son los tradicionales de siempre, no son los callos son del cerdo, vaya. Después de todos estos platos caseros de la cocina de toda la vida, como decíamos, pues tenemos un postre también casero, que es un flan acompañado pues de nata. Muchas gracias por acogernos en este sitio tan bonito. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena por estos platos porque tienen una pinta estupenda. Hombre, yo todo lo hago con mucho cariño, intento que todo esté muy bueno. Pues que vengan a Ardales, que vengan aquí a este municipio, que hay mucho que ver y que degustar. Exactamente.